La historia de Egipto comienza a lo largo de las fértiles orillas del Nilo, una cuna de civilización que dio origen a una de las civilizaciones más grandiosas del mundo antiguo. Aprovechando el poder de las inundaciones anuales del Nilo, los primeros habitantes de Egipto desarrollaron la agricultura, se asentaron en comunidades y gradualmente se organizaron bajo una fuerte autoridad central. Alrededor del 3100 a.C., la tierra del Alto y Bajo Egipto se unificó bajo el primer faraón, Narmer-Gion, una decisión que cambió irrevocablemente el curso de la historia humana. El gobierno teocrático, un calendario perfecto, proyectos masivos de obras públicas, arquitectura monumental y un panteón religioso desconcertante todo en el antiguo Egipto era grandioso, misterioso e increíblemente original. El período del reino antiguo que comenzó alrededor del 2700 a.C. representa el pináculo de la fascinación de los antiguos egipcios por la grandeza del más allá. La construcción de pirámides, la concepción sofisticada de la muerte como un proceso transformador, una teología compleja que gira en torno a dioses y diosas que reflejaban las fuerzas fundamentales de la naturaleza, echaron raíces firmes durante esta época. El faraón, considerado un dios viviente, ejerció una enorme influencia en todos los aspectos de la vida. Esta pirámide, una casa de la eternidad, era un testimonio de la obsesión del hombre por la vida más allá de la vida, así como del paso metafórico del dios Sol-Ra por el cielo. Todos estos conceptos, junto con las estructuras administrativas, económicas y militares, formaron la columna vertebral del gobierno faraónico. Sin embargo, este orden armonioso comenzó a desmoronarse alrededor del año 2200 a.C., durante un período conocido como primer período intermedio. El patrón de inundaciones del Nilo cambió, lo que provocó múltiples crisis, hambruna, caos administrativo, gobierno débil y un estado debilitado, que finalmente se dividió entre una minoría de ambiciosos señores locales. El Reino Medio, que surgió de este caos, representa una especie de fénix. En respuesta a los tumultuosos años anteriores, los reyes del Reino Medio representaron una imagen más humana y accesible del gobierno, centrada en la justicia y el bienestar de su pueblo. La nobleza tebana, encabezada por Mentuhotep II, lanzó una campaña para reunificar Egipto. Una vez logrado, su gobierno fortaleció gradualmente su dominio sobre las tierras del sur de Nubia, preparando el escenario para el espectacular estallido de riqueza, cultura y poder llamado Reino Nuevo. Los 300 años del Reino Nuevo, c. 15.501.070 a.C., fueron los más gloriosos y vigorosos de Egipto. Faraones, como Hatshepsut, Tutmosis III, Akenatón y Ramsés II, redefinieron los paisajes políticos y religiosos del país, participaron en extensas incursiones comerciales y diplomáticas y construyeron monumentos sin celdas. El cenit de esta notable época estuvo simbolizado por el reinado de Amenhotep, más conocido como Akenatón. Al revelar una religión monoteísta radical centrada en el culto a Atón, el disco visible del sol, Akenatón trastocó las creencias religiosas y normas artísticas tradicionales egipcias. Los años prósperos comenzaron a desvanecerse con el reinado del protegido de Akenatón, el joven Tutankamón. Con un breve periodo de 9 años, la tumba del faraón, aunque pequeña, se llenó hasta el borde de oro y, más tarde, se convirtió en un símbolo mundial de la antigua grandeza de Egipto. En el siglo XII a.C., el reino quedó atrapado en un vórtice de luchas internas e invasión. Los libios, los cushitas y los pueblos del mar magullaron y golpearon a la nación, lo que llevó al canto de tiempos de los problemas que arrastró al país en declive. Los últimos siglos del antiguo Egipto fueron testigos de una montaña rusa de acontecimientos. Los gobernantes nubios de la 24 dinastía rejuvenecieron la gloria egipcia, solo para verla eclipsada por el poder del imperio persa, creando 4 períodos distintos en la historia grecorromana. Mientras nos maravillamos ante las maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto, es importante señalar el significado de la piedra Rosetta. Este decreto de Ptolomeo V, inscrito en griego y 2 formas de escritura egipcia, abrió un territorio inexplorado en el fascinante campo de la egiptología. La era de los jeroglíficos egipcios, descifrada en 1822 por Gianfranco Champollion, llegó a su fin. Aunque la autonomía política del reino cesó en el año 30 a.C. con la muerte de la reina Cleopatra, el espíritu y la cultura del antiguo Egipto siguen siendo una piedra angular de las civilizaciones globales. A través de numerosas dinastías, invasiones y agitaciones religiosas, el espíritu del antiguo Egipto perseveró. Su profunda comprensión de la vida, la muerte y el cosmos, resumida maravillosamente en el Libro de los Muertos, continúa dominando mucho después de que los faraones finales abandonaron el escenario. Comprender el antiguo Egipto es desarrollar una de las sagas más grandiosas de la historia de la humanidad. Con su río como sangre de vida, gobernantes dinásticos como intermediarios divinos y una ficción de sistemas de creencias convertida en una mitología intrincada, la historia de Egipto es una fascinante mezcla de realidad e intervención divina. A medida que desciframos los restos de esta fabulosa civilización, nos sorprende una sensación de asombro y admiración por los notables avances realizados por nuestros antepasados. Belleza, fuerza y durabilidad, estos son algunos de los aspectos atemporales que fascinaron y desconcertaron a quienes vinieron después. En su largo y tumultuoso viaje, la tierra de Egipto ha sido un crisol para la evolución de la sociedad humana.
Fue aquí donde la gente pasó primero de cazadores-recolectores a agrarios asentados, de tribus fragmentadas a estados organizados, de una comprensión limitada del cosmos a la realización de una sinfonía celestial. Las historias del pasado de Egipto no son incidentes aislados sino parte de una gran narrativa humana. Dieron forma al curso de la historia mundial, influyendo en los griegos, los romanos y muchas otras culturas que le seguirían. Sus monumentos cobran gran importancia, como la sombra del antiguo Egipto a través de las arenas del tiempo. Para los antiguos egipcios, la existencia de vida más allá de la muerte, la dualidad de los reinos terrenales y divinos y los patrones cíclicos que observaban en la naturaleza eran todas ventanas a lo divino. Los animó a invertir su vida diaria, sus gobernantes y sus dioses con un simbolismo sofisticado y profundidad espiritual. A medida que viajamos a través de los siglos de Egipto, hay momentos de triunfo, de reflexión sombría, de revelaciones asombrosas y una serie de preguntas sin respuesta. Sin embargo, el espíritu y la cultura del antiguo Egipto no son solo reliquias del pasado, continúan prosperando en un mosaico global, dando forma a nuestro mundo incluso hoy. La simetría de su arquitectura refleja la fijación egipcia con el orden y la armonía eternos. Su arte, una sublime mezcla de forma y función, captura su percepción del mundo físico y espiritual. Sus jeroglíficos, un oficio de arte lingüístico, nos brindan una visión profunda de su vida cotidiana y la grandeza de sus creencias espirituales. Viajando más allá de las fronteras temporales de Egipto, su influencia se extiende a todos los rincones de la civilización. Desde África hasta el Mediterráneo, desde Oriente Medio hasta Europa, el espíritu de la tierra de los faraones resuena en la forma en que pensamos, organizamos y expresamos. Así como el río Nilo fusionó a la nación, el espíritu de su civilización teje un rico tapiz de humanidad. El legado de la sabiduría, de la pasión por la vida y lo desconocido, continúa inspirándonos, recordándonos que nuestro viaje hacia la comprensión del cosmos, y nuestro lugar en él es una búsqueda interminable, muy parecida al flujo y reflujo del Nilo. Faraones y pirámides, momias y tumbas, dioses y diosas, estas son las imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en el antiguo Egipto. Sin embargo, más allá de estos símbolos icónicos se encuentra un mundo de asombrosa artesanía, vasto conocimiento y profunda emoción que hacen que la civilización del Nilo sea atemporal e interminablemente intrigante. Para comprender verdaderamente el antiguo Egipto, debemos tratar de despegar las capas del tiempo y la percepción, imaginar y explorar las grandes aspiraciones de una civilización guiada por los envoltorios del pasado. En este viaje, nos damos cuenta de que el antiguo Egipto no se trataba simplemente de producir efectos epater la burguesía, sino que mantenía en su regazo un paisaje sorprendente y brillante existente de conciencia humana. Las arenas de Egipto aún ocultan muchos misterios, esperando ser explorados. Sin embargo, también es cierto que, en claves de sabiduría y creatividad, el legado de la civilización del antiguo Egipto continúa desbloqueando tesoros duraderos, atravesando el panorama de la historia registrada. Mientras nos encontramos en el umbral de una nueva era, la esencia del antiguo Egipto continúa hechizándonos y encantándonos. La grandeza, la cultura y la sabiduría de los faraones continúan su viaje atemporal, inspirando asombro, fascinación y reverencia en todos los horizontes humanos. La grandeza, la cultura y la sabiduría de los faraones continúan su viaje atemporal, inspirando asombro, fascinación y reverencia en todos los horizontes humanos. Espero que os haya gustado el vídeo. No te pierdas nuestro próximo contenido, hay mucho más por venir.